Antes de que los dioses tuvieran nombre, antes de que los templos se alzaran en mármol y las ciudades proclamaran sus imperios, ya existía ella. La madre, la más antigua de las divinidades, la más venerada y también la más temida. Porque lo que da vida, también la reclama. Lo que nutre, también devora. Y ese poder primordial nunca pudo ser completamente domesticado. Antes de Zeus, antes de Yahvé, antes de Roma, ya estaba ella. En cuevas paleolíticas, en montañas sagradas, en piedras caídas del cielo. En el latido de la tierra fértil y en el rugido del león que custodia el trono invisible del mundo. La diosa madre no nació en la historia nació sobre su cuerpo simbólico. En este video recorreremos el sendero oculto de su culto. Descubriremos cómo una antigua veneración neolítica, centrada en la fertilidad, la montaña y la fuerza telúrica, sobrevivió al paso de los milenios, se transformó en Anatolia, se expandió hacia Grecia y finalmente penetró en el corazón mismo de Roma bajo el nombre de Cibeles, la Magna Mater. Exploraremos dos dimensiones fundamentales: el culto público, visible, político y social, celebrado en festivales multitudinarios y templos oficiales, y el culto mistérico, reservado a iniciados, cargado de símbolos, éxtasis y secretos que abordaremos en profundidad en el próximo episodio. Hoy comprenderás el origen real de Cibeles. Entenderás por qué Roma, en uno de sus momentos más críticos, necesitó traer a la madre desde tierras extranjeras. Y revelaremos la conexión sagrada entre montaña, piedra negra, música estridente, trance ritual y poder espiritual. Porque la madre nunca murió. Solo cambió de rostro. Y aún susurra bajo los cimientos de nuestra civilización. Antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de almas despiertas. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, para que cada nuevo mensaje del Mago Lumen llegue directamente a ti. Aquí compartimos enseñanzas que conectan con tu esencia, ejercicios de conciencia, y secretos para transmutar la oscuridad en luz. Si buscamos el epicentro histórico donde el antiguo arquetipo de la madre adquirió forma organizada y nombre propio, debemos dirigirnos a Asia Menor, la antigua Anatolia. Allí, en el cruce entre Oriente y Occidente, entre Mesopotamia y el mundo egeo, el culto tomó una estructura visible sin perder su profundidad arcaica. Anatolia fue un puente de civilizaciones. Hititas, frigios, lidios, griegos jonios y pueblos mesopotámicos intercambiaron mitos, símbolos y rituales. En ese crisol cultural, la madre no desapareció, evolucionó. Se convirtió en Matar, en la madre montaña, en la soberana de las alturas y las cavernas. Heródoto nos ofrece un relato revelador a través de la figura de Anacarsis, un príncipe escita que viajó a Grecia para estudiar filosofía. En su regreso, recaló en la ciudad Anatolia de Cícico, donde presenció una celebración desbordante en honor a la madre de los dioses. Tambores resonaban, danzas frenéticas agitaban las calles, y la comunidad entera participaba en un rito que parecía desbordar los límites de la razón. Anacarsis, agradecido por haber sobrevivido a un viaje peligroso, prometió honrar a la diosa si regresaba sano y salvo. Y así lo hizo, en un bosque, de noche, con un tambor en las manos y adornos sagrados sobre su cuerpo, reprodujo el ritual aprendido en tierras anatolias. Este detalle es crucial. El culto no era mera observancia pública. Era experiencia directa. Era vivencia transformadora. El tambor, instrumento central del rito, no era simple música. Su ritmo alteraba la conciencia. El bosque no era escenario decorativo, era espacio liminal, frontera entre lo humano y lo salvaje. La noche intensificaba la dimensión mistérica. El culto a la madre operaba a través de los sentidos, del cuerpo, del trance. Lo notable es que esta devoción no quedó confinada a un pueblo aislado. Filósofos, nobles y viajeros la adoptaron. Desde Anatolia, el culto comenzó a expandirse hacia las colonias griegas de la costa y más allá. Lo que nació como veneración arcaica de la montaña y la fertilidad se transformó en una tradición estructurada con templos, sacerdotes y festivales multitudinarios. Anatolia se convirtió así en la matriz de transmisión. Desde sus montes sagrados, la madre emprendió un viaje simbólico que la llevaría al corazón de Atenas y, siglos después, al centro mismo de Roma. No fue una invasión militar. Fue una infiltración espiritual.
un arquetipo demasiado profundo para ser erradicado. En Asia Menor, la diosa madre dejó de ser solo principio cósmico invisible y adquirió nombre, iconografía y ritual. Pero su esencia permaneció intacta: montaña, tambor, éxtasis, soberanía. Desde allí, comenzó la expansión que cambiaría la historia religiosa del Mediterráneo. Iconografía sagrada de la Madre. Entre los siglos B y V a.C., la imagen de la Madre de los Dioses adquirió una forma más o menos canónica que se repetiría con notable coherencia en Anatolia, Grecia y más tarde en Roma. Esta iconografía no era decorativa. Era un lenguaje simbólico preciso, casi alquímico, destinado a comunicar y activar fuerzas invisibles. La Madre aparece sentada en un trono. Este detalle es fundamental. No está de pie como una figura secundaria ni reclinada como una consorte. Está entronizada. El trono representa soberanía, estabilidad y centralidad. Ella no gobierna desde el cielo, sino desde la tierra misma. Su autoridad es anterior a cualquier estructura política. En su mano derecha sostiene una fiale, el cuenco ritual utilizado para libaciones. Este objeto la vincula al sacrificio, al intercambio sagrado entre lo humano y lo divino. La fiale simboliza el flujo, dar y recibir, ofrecer y regenerar. Es el recipiente del pacto invisible entre la comunidad y la tierra viva. En la mano izquierda sostiene el tímpano, un tambor semejante a una pandereta de gran tamaño. Este instrumento no es un simple atributo festivo. Es una herramienta de alteración de conciencia. El sonido repetitivo y vibrante del tambor induce estados estáticos, rompe la rigidez mental y abre el acceso a lo luminoso. La música ritual funciona como tecnología espiritual, transforma la percepción y sincroniza al grupo con un ritmo más profundo. A ambos lados de la diosa suelen aparecer leones. A veces uno, a veces dos. El león representa la fuerza salvaje, el instinto indomable, la potencia primitiva de la naturaleza. Sin embargo, no ataca ni devora. Está bajo el dominio de la madre. Esto indica que el caos natural no es eliminado, sino integrado y gobernado. La imagen entera actúa como un condensador de fuerzas telúricas. No es una escultura pasiva. Es un punto de concentración simbólica donde convergen montaña, fertilidad, música y poder. En la mentalidad antigua, contemplar la imagen era entrar en contacto con la presencia que representaba. Aquí debemos distinguir entre imagen devocional y símbolo operativo. La primera invita a la veneración externa. El segundo activa una comprensión interna. En el caso de la madre, su iconografía no solo recordaba su poder, lo encarnaba. Era un mapa visible de una realidad invisible. La madre en Grecia, Gea, Deméter, Rea. Cuando el culto de la madre llegó al mundo griego, no lo hizo como una intrusa absoluta. Encontró un terreno fértil de antiguas tradiciones que ya reconocían una figura femenina primordial. El sincretismo fue natural, casi inevitable. Gea, la tierra misma, es una de las primeras entidades que aparecen en la cosmogonía griega. No nace de otro dios, surge como fundamento. De ella brotan montañas, mares y generaciones divinas. Gea no es una diosa especializada. Es la base ontológica del mundo. En muchos poemas arcaicos se la invoca como la Gran Madre, matriz de los olímpicos. En su figura resuena claramente el antiguo arquetipo paleolítico. Deméter, por su parte, representa una dimensión más específica, la agricultura, el ciclo de la siembra y la cosecha. Pero reducirla a diosa del grano sería simplificarla. En los misterios eleusinos, Deméter encarna el drama profundo de la pérdida y el retorno, de la muerte aparente y la regeneración. Su vínculo con Perséfone expresa el descenso al inframundo y el renacimiento cíclico. Aquí la madre adquiere una dimensión mistérica que trasciende la simple fertilidad. Rea, titánide y madre de Zeus, ocupa otro lugar clave. Es la progenitora de los dioses olímpicos. Sin embargo, a diferencia de Hera, esposa de Zeus, Rea pertenece a una generación anterior. Representa la continuidad del poder maternal previo al orden olímpico. En varias representaciones adopta la misma iconografía de la madre Anatolia, entronizada, acompañada de leones, asociada al tambor. En Atenas, el culto se institucionalizó en el Metrón, el templo dedicado a la madre en el ágora. El nombre mismo evoca la raíz meter, madre.
Este santuario no estaba en las afueras salvajes, sino en el corazón político de la ciudad. La madre, por tanto, no era marginal, estaba integrada en la vida pública. Sin embargo, su carácter seguía siendo profundamente ctónico. Tónico significa de la tierra, vinculado a lo subterráneo, a las fuerzas invisibles que sostienen la superficie visible. A diferencia de los dioses olímpicos, asociados al cielo luminoso, la madre pertenece al interior del mundo. Así, en Grecia, la diosa madre no desapareció bajo nuevos nombres. Se fragmentó en distintas figuras que conservaban su esencia primordial. Gea como fundamento, Deméter como ciclo vital, Rea como madre de dioses. Todas son expresiones de un mismo principio. El Olimpo pudo reorganizar el panteón, pero su base seguía siendo maternal. Bajo la jerarquía celestial, persistía la memoria de una soberanía más antigua, la tierra viva que todo lo engendra y todo lo reclama. Los coribantes y el éxtasis ritual. Dentro del culto a la madre existía una dimensión visible y otra reservada. En la superficie, festivales, procesiones y templos. En la profundidad, un círculo de iniciados cuya práctica no era meramente ceremonial, sino transformadora. Entre ellos destacan los coribantes. Los coribantes eran descritos como danzantes armados, portando lanzas y escudos, moviéndose en coreografías intensas al ritmo de tambores y flautas estridentes. Su danza no era espectáculo, era trance. Golpeaban los escudos, chocaban el metal, generaban un estruendo rítmico que rompía la percepción ordinaria. El ruido no era caos, era método. La música asociada a la madre era fuerte, vibrante, penetrante. Muy distinta de la música apolínea de la lira, asociada al orden, la proporción y la serenidad racional. Aquí no se buscaba armonía intelectual, sino sacudida interior. La vibración constante del tímpano y del aulos alteraba la conciencia, inducía un estado liminal entre lo humano y lo salvaje. Platón menciona estos ritos en varios diálogos, aludiendo a estados de entusiasmo que podían parecer irracionales desde una perspectiva filosófica. Sin embargo, incluso en su crítica, reconoce que existía una dimensión sagrada en esa experiencia. El entusiasmo, estar lleno de Dios, implicaba una irrupción de lo divino en la psique. La conexión con Dioniso y Pan refuerza este carácter. Dioniso representa la disolución de las estructuras rígidas del yo, el desbordamiento vital que rompe límites. Pan, deidad de lo agreste y lo instintivo, habita bosques y montañas. Ambos comparten con la madre el vínculo con lo primordial, con aquello que precede a la civilización ordenada. El éxtasis ritual no era simple exaltación emocional. Era una ruptura del yo ordinario. En el trance, el individuo dejaba de identificarse exclusivamente con su identidad social y entraba en contacto con fuerzas más profundas. Era una muerte simbólica del ego racional y un descenso a capas arcaicas de la conciencia. Sin embargo, es importante establecer una distinción clara. El culto público a la madre era abierto, comunitario y socialmente aceptado. Los festivales reunían a la ciudad entera. Los coribantes, en cambio, pertenecían a una fraternidad interna, asociada a los misterios. No todo lo que ocurría en el trance era compartido con la multitud. Así, dentro del mismo culto coexistían dos niveles, el visible y el oculto. La celebración colectiva y la iniciación reservada. La madre era accesible a todos, pero su profundidad solo era comprendida por quienes atravesaban la experiencia estática. Cibeles, la madre montaña. En Anatolia, la diosa madre adquirió un nombre que atravesaría siglos, Matar Kubileya. Matar significa simplemente madre. Kubileya alude a la montaña, a la elevación rocosa que se convierte en trono natural de la divinidad. Cibeles, como la conocerían los griegos y romanos, es la madre montaña. Esta figura no surge de la nada. Es la cristalización histórica de una continuidad que se remonta al Paleolítico. Las antiguas estatuillas de fertilidad evolucionan aquí en una soberana entronizada, asociada a cumbres, cavernas y animales poderosos. La montaña no es paisaje, es símbolo axial. Representa el eje que conecta cielo, tierra e inframundo. Uno de los antecedentes más significativos es Kubaba, figura histórica mencionada en la lista real sumeria como la única mujer que gobernó en el período arcaico. Tras su muerte, fue deificada.
Su culto se expandió por Mesopotamia y más tarde fue adoptado por los hurritas. En la ciudad de Carquemis, situada en Anatolia Central, Kubaba se convirtió en diosa tutelar. Con el tiempo, los hititas y posteriormente los neohititas integraron su culto en su propio sistema religioso. Allí se produjo un proceso de sincretismo. La antigua reina deificada se fusionó con tradiciones locales de diosas madres vinculadas a montañas y fertilidad. El resultado fue una figura más amplia, más arcaica y más poderosa, la madre montaña. En su forma frigia, el nombre evolucionó hasta matar Kubileya. En las colonias griegas de Anatolia, el término fue transcrito como Meter Kibele y más tarde latinizado como Cibele. Cada transformación lingüística refleja una adaptación cultural, pero la esencia permanece. Cibeles no es presentada como esposa subordinada. No depende de un dios masculino para legitimar su poder. Es soberana por derecho propio. Está sentada en su trono, flanqueada por leones, portando el tímpano. Su autoridad emana de la tierra misma. Carquemis y otras ciudades anatolias se convirtieron en centros de irradiación de su culto. Desde allí, la madre montaña se expandió hacia las costas jónicas, penetró en el mundo griego y, siglos después, alcanzó Roma. No fue una imposición violenta, sino una difusión simbólica. El hecho de que su núcleo esté asociado a montes como el Ida o el Dindimón refuerza su carácter arcaico. La montaña es lugar de retiro, de revelación y de poder telúrico. En ella convergen los elementos. Cibeles encarna esa convergencia. Así, cuando hablamos de Cibeles, no nos referimos simplemente a una diosa extranjera adoptada por Roma. Hablamos de la supervivencia de un arquetipo que atravesó Mesopotamia, Anatolia y el Egeo. Una soberana anterior a los panteones clásicos, cuya fuerza no proviene del cielo, sino de la profundidad terrestre. La ciudad de Cícico, en la costa de Anatolia, fue uno de los grandes centros del culto a la madre. Allí, en las laderas del monte Dindimón, se alzaba un santuario que durante siglos atrajo a peregrinos y celebrantes. El santuario no se encontraba en el centro urbano, sino en la montaña. Esta ubicación no era casual. Subir hacia el templo implicaba un movimiento físico y simbólico, ascender hacia la presencia de la madre. El monte Dindimón se convertía así en extensión visible de su cuerpo sagrado. Los festivales comenzaban en la ciudad y culminaban en el santuario. Procesiones multitudinarias recorrían el camino entre música y danzas. Los hombres tocaban el aulos, una flauta doble de sonido penetrante, mientras las mujeres agitaban los tímpanos en estados de exaltación colectiva. No era una ceremonia silenciosa, era una celebración vibrante y sonora. La estatua de culto en Cícico era imponente. Según fuentes antiguas, estaba hecha de mármol, revestida de oro, y su rostro era de marfil tallado en diente de hipopótamo. Este detalle revela la importancia del santuario y la inversión simbólica y material que la comunidad dedicaba a la diosa. Pero más allá de la magnificencia artística, lo esencial era la participación colectiva. Toda la ciudad estaba implicada. Comerciantes instalaban puestos, viajeros acudían desde otras regiones, familias enteras se sumaban a la celebración. El culto funcionaba como elemento de cohesión social. En estos festivales convivían lo festivo y lo sagrado. El sacrificio animal, común en la antigüedad, reforzaba el vínculo ritual. La música, la danza y el movimiento creaban un estado compartido que trascendía diferencias individuales. Cícico demuestra que el culto a la madre no era marginal ni secreto en su dimensión pública. Era una fuerza organizadora de la comunidad. Un eje alrededor del cual giraban economía, religión y vida social. Sin embargo, incluso en medio de la multitud, existía un núcleo más profundo. Mientras la ciudad celebraba, ciertos grupos participaban en prácticas reservadas. Así, el monte Dindimón no solo fue escenario de festivales grandiosos, sino también guardián de misterios que exploraremos más adelante. De Frigia a Roma, la Magna Mater. En los momentos de crisis, los imperios miran al cielo. Roma no fue la excepción. Cuando la guerra y la inestabilidad amenazaban su destino, el Senado consultó los enigmáticos libros sibilinos, esos textos proféticos custodiados en secreto y abiertos solo en horas de peligro. La respuesta fue clara y desconcertante: Roma debía traer a la madre desde Frigia. No una estatua común, no un símbolo abstracto, sino la presencia viva de la Magna Mater,
Cibeles, la señora del monte Ida. Así comenzó una de las transiciones político-espirituales más profundas de la historia romana. En el corazón de Frigia, cerca de Troya, se veneraba un betilo, una piedra negra caída del cielo. No era tallada por manos humanas. No tenía forma antropomórfica. Era un meteorito, un fragmento del firmamento. Para los antiguos, aquello no era una simple roca, era un cuerpo celeste, una porción de lo divino encarnado en materia. La piedra caída del cielo representaba el vínculo directo entre la tierra y las estrellas. Era el eje invisible que unía lo humano con lo cósmico. En el monte Ida, esa piedra era la madre misma, oscura, silenciosa, poderosa. No necesitaba rostro porque era el rostro primordial. No necesitaba nombre porque era anterior a todos los nombres. Cuando Roma decidió aceptarla, no estaba adoptando solo un culto extranjero. Estaba reconociendo que su destino dependía de una fuerza más antigua que sus propias murallas. La llegada de la piedra sagrada en el año 204 a.C., en plena Segunda Guerra Púnica, fue interpretada como un acto de salvación. La diosa extranjera se convirtió en garantía de victoria y restauración. Este gesto tiene un significado profundo. Un imperio orgulloso, defensor de sus tradiciones, abrió sus puertas a una divinidad foránea. Roma entendió que el poder no reside únicamente en la espada o en la ley, sino también en la capacidad de integrar lo sagrado. La Magna Mater no fue conquistada, fue invitada. Y al hacerlo, Roma se transformó. La historia de las piedras sagradas no es exclusiva de Frigia. En diversas culturas encontramos betilos y meteoritos venerados como manifestaciones divinas. Desde la piedra negra de Emesa hasta otras reliquias celestes del mundo antiguo, la humanidad ha reconocido en estos fragmentos del cielo una señal de trascendencia. La piedra no es solo materia, es memoria cósmica. Monte Ida y Troya no eran simples referencias geográficas. Representaban el linaje mítico que Roma reclamaba para sí. Al traer la madre Frigia, Roma también abrazaba simbólicamente sus raíces troyanas. Era un acto de retorno y de legitimación espiritual. La piedra era puente entre pasado y futuro, entre mito e historia. Así, la Magna Mater cruzó el mar y entró en la ciudad eterna. No llegó como una invasora, sino como una respuesta al destino. Su presencia en Roma marcó un antes y un después. El poder político se entrelazó con la fuerza arquetípica de la Gran Madre. La crisis se convirtió en oportunidad de renovación. En ese tránsito de Frigia a Roma, la piedra caída del cielo dejó de ser solo un objeto sagrado regional para convertirse en símbolo universal de soberanía espiritual. Roma, al aceptar a la diosa extranjera, demostró que incluso el imperio más poderoso necesita inclinarse ante el misterio. La Magna Mater no fue simplemente adoptada. Fue reconocida como fundamento invisible del orden. Y en ese reconocimiento, Roma selló una alianza con lo eterno. La madre de los romanos. Una vez instalada en Roma, la Magna Mater dejó de ser solo la diosa de Frigia. Se convirtió en la madre de los romanos. La apropiación no fue violenta, sino simbólica. Roma reescribió el mito para integrarlo en su propia identidad. Aquí aparece la figura de Eneas, el héroe troyano que, según la tradición, escapó de la destrucción de Troya y llevó consigo el fuego sagrado hacia Occidente. De su linaje nacería Roma. Al vincular la Magna Mater con Troya y con Eneas, los romanos no solo adoptaban una diosa extranjera, recuperaban a la madre ancestral de su propio origen mítico. La narrativa era clara y poderosa. Si Roma descendía de Troya, y Troya veneraba a la madre del monte Ida, entonces la Magna Mater era, en realidad, la madre primigenia del pueblo romano. Lo extranjero se transformó en origen. Lo ajeno se volvió íntimo. En este proceso destaca la figura de Claudia V. Según la leyenda, cuando la nave que transportaba la piedra sagrada quedó encallada en el Tíber, fue Claudia, acusada injustamente de falta de virtud, quien oró a la diosa y, con su pureza probada, logró mover el barco. Este episodio no solo reforzó el carácter milagroso de la llegada, sino que exaltó la virtud femenina como fuerza espiritual capaz de intervenir en la historia. Las vestales, guardianas del fuego sagrado, también desempeñaron un papel esencial en la integración del culto. Roma no permitió que la diosa permaneciera marginal. La incorporó al corazón ritual de la ciudad. El Palatino,
colina simbólica del poder imperial, se convirtió en su morada. La madre ya no era únicamente una fuerza salvaje de las montañas frigias. Ahora legitimaba el orden imperial. Su culto, con sus rituales intensos y su misticismo profundo, convivía con la estructura política romana. La maternidad divina se transformó en fundamento del imperio. La figura de la madre ofrecía algo que ningún emperador podía reclamar por sí mismo: continuidad, protección y fecundidad. En un mundo marcado por guerras y ambiciones, la presencia de la Magna Mater recordaba que todo poder necesita una raíz espiritual. Al establecer su templo en el Palatino, Roma declaró que el corazón político del imperio latía bajo la protección de la madre. No era solo devoción, era estrategia simbólica. La diosa se convirtió en garante del destino romano. Así, la Magna Mater pasó de ser piedra celeste en el monte Ida a madre del imperio más influyente del mundo antiguo. Su viaje no fue solo geográfico, sino arquetípico. En Roma, la madre encontró un nuevo rostro, y Roma encontró en ella la legitimación de su eternidad. Templos, festivales y poder. Cuando la Magna Mater fue instalada en Roma, su presencia dejó de ser únicamente una respuesta a la crisis y se convirtió en institución. El año 191 a.C. marcó un punto decisivo con la consagración oficial de su templo en el Palatino. Allí, en la colina donde latía el corazón político del imperio, la madre encontró un espacio permanente. No era un santuario periférico, era una declaración de poder. Con su templo nació también la Megalesia, el festival anual celebrado en abril en honor a la Gran Madre. Durante varios días, Roma vibraba al ritmo de procesiones, juegos, música y ceremonias solemnes. La ciudad se abría a una experiencia distinta, más intensa, más arcaica. Los tambores resonaban, las flautas frigias elevaban su sonido agudo, y la memoria del monte Ida parecía cruzar el mar una vez más para instalarse en el foro. Sin embargo, Roma no permitió que el culto permaneciera completamente extranjero. La institucionalización exigía orden. Se creó la figura del sacerdos Phryx Magnus, el gran sacerdote frigio, custodio oficial del culto. Aunque el título conservaba su origen oriental, su función estaba ahora bajo supervisión romana. El frigio representaba la raíz ancestral, pero dentro de una estructura regulada por el Estado. Aquí se revela la genialidad política de Roma: integrar sin diluir completamente. La diosa mantuvo su carácter exótico, su música, su simbolismo montañoso. Pero al mismo tiempo fue absorbida en la maquinaria religiosa del imperio. No era domesticada, sino encuadrada. Roma comprendía que el poder espiritual no debía ser destruido, sino canalizado. Al absorber lo arcaico, fortalecía su propia legitimidad. La madre no perdió su origen, lo conservó como aura sagrada. Pero ese origen ahora servía a la grandeza romana. La Megalesia, el templo en el Palatino y la figura del sacerdote frigio demostraban que el imperio sabía convertir lo extraño en fundamento. Lo que había llegado como piedra caída del cielo terminó formando parte del orden cívico. Así, la Magna Mater dejó de ser solo una diosa importada y se convirtió en pieza clave del equilibrio espiritual de Roma. El imperio no solo conquistaba territorios, conquistaba símbolos. Y en esa conquista simbólica residía su verdadera fuerza. Lo que Roma no quiso mirar. Pero no todo podía ser absorbido sin tensión. Bajo la superficie institucional del templo y las festividades, existía un núcleo más radical: el círculo interno del culto. Allí estaban los Galli, sacerdotes consagrados a la madre mediante un acto extremo de entrega. Los Galli eran eunucos. En una ceremonia ritual, renunciaban a su virilidad como ofrenda total a la diosa. Vestían ropas coloridas, llevaban el cabello largo, danzaban al ritmo frenético de los tambores y entraban en estados de éxtasis. Encarnaban una espiritualidad que desbordaba las normas sociales romanas. Para una cultura profundamente estructurada en torno a la virilidad, la disciplina y la jerarquía patriarcal, la presencia de los Galli representaba un límite incómodo. Roma podía aceptar la piedra, el templo y el festival. Pero la transformación corporal y el trance místico tocaban un umbral más delicado. Por eso se establecieron restricciones. Los ciudadanos romanos no podían convertirse en Galli. El sacerdocio eunuco quedaba reservado principalmente a extranjeros. El imperio absorbía el culto,
pero marcaba una frontera clara entre lo aceptable y lo excesivo. Este contraste revela una tensión profunda. Roma quería la protección de la madre, pero no necesariamente su dimensión más radical. Quería el símbolo, pero controlado. Quería la fuerza arcaica, pero contenida. Sin embargo, aquello que se intenta relegar nunca desaparece del todo. En el corazón del culto latía un misterio mayor, una historia inseparable de la diosa, el mito de Atis, el joven consorte cuya muerte y renacimiento encarnaban el ciclo eterno de destrucción y regeneración. Y es allí donde la narrativa se vuelve más intensa. En el próximo episodio entraremos en los misterios de Atis y Cibeles, el secreto iniciático que Roma toleró, pero jamás comprendió por completo. La historia de la Magna Mater no es solo un episodio del mundo antiguo. Es la raíz silenciosa de Occidente. En ella convergen la montaña, la piedra y el tambor, símbolos que atraviesan los siglos y reaparecen con nuevos nombres. La montaña representa el eje, el punto de contacto entre cielo y tierra. La piedra caída del firmamento recuerda que lo divino puede encarnarse en materia. El tambor marca el pulso primordial, el ritmo que conecta al cuerpo con la eternidad. Estos elementos no desaparecieron con Roma. Se transformaron. Nada fue eliminado, todo fue transmutado. La alquimia cultural de Occidente consiste precisamente en eso: absorber, resignificar, renombrar. La madre antigua se convirtió en arquetipo persistente. Su sombra y su luz siguen presentes en símbolos religiosos, en rituales colectivos, en la iconografía del poder. Cuando observamos catedrales construidas sobre colinas sagradas, reliquias veneradas como fragmentos celestes o celebraciones que marcan ciclos de muerte y renacimiento, estamos viendo ecos de aquella piedra traída desde Frigia. La historia no borra, integra. La Magna Mater fue absorbida por Roma, pero su esencia continuó latiendo más allá del imperio. La raíz permanece aunque cambien los nombres. Te invito a observar con otros ojos los símbolos que te rodean. Nada es casual. Cada piedra, cada montaña, cada ritmo antiguo guarda memoria. Si este viaje despertó en ti una nueva mirada, suscríbete y acompaña los próximos episodios. Estamos apenas cruzando la superficie. En el siguiente capítulo descenderemos al corazón de los misterios de Atis y Cibeles, donde la muerte ritual y el renacimiento revelan el secreto más profundo de la madre. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia tu magus interior. Cada paso que das en la alquimia de tu vida es valioso, y tu experiencia puede inspirar a otros buscadores del alma. Te invitamos a compartir tus descubrimientos, prácticas y transformaciones en los comentarios. Juntos, creamos un círculo de luz y sabiduría. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal El Mago Lumen y acompáñanos en este camino de despertar y transformación consciente. Que la luz te acompañe, siempre. Que el fuego de tu espíritu siga iluminando tu mundo.